Hola, un saludo a todas las personas que me están oyendo. Saludo a sois también as persoas de fala portuguesa. Mi nombre es Jaime García Claro. Soy estudiante del doctorado interuniversitario en comunicación de la Universidad de Huelva, en la rama de educomunicación y alfabetización mediática. Y aparte trabajo de forma interina gestionando el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía. Junto con uno de mis directores de tesis, Roberto Martínez Pecino, de la Universidad de Sevilla, quiero presentarles la ponencia Representaciones de la discapacidad en los dibujos animados y la percepción sobre sus posibles efectos en la adolescencia. Este estudio tiene su origen en los resultados preliminares de mi tesis doctoral, que versa sobre las representaciones sociales de las personas con alguna discapacidad en los dibujos animados. Y he tomado como estudio de caso la serie de la cadena Fox, Family Guy. Padre de Familia también es conocida aquí en los países de habla hispana. Y en Brasil creo que Una familia da pesada. La serie Family Guy empezó a emitirse en 1999 en un intermedio de la Super Bowl. Y como al parecer tuvo éxito, su director, Seth MacFarlane, comenzó a realizar más temporadas. Es una serie de humor ácido, de humor negro, sobre la sociedad norteamericana, en un estilo a los Simpsons. Y estuvo censurada en varias ocasiones. Hay quien habla de que la censura fue motivada por ese humor ácido y ese humor negro, por el trato hacia determinados colectivos, como en este caso la discapacidad, el colectivo de personas negras. eh, la crítica de género también está bastante presente, sobre todo por el trato a la mujer en la serie. Y, y bueno, para presentarles un poco a la familia nuclear, que serían los personajes principales, tenemos a Peter Griffin, que es el padre de familia, Lois, que es su mujer, Meg, que es la hija mayor, no, Brian, que es la mascota, un perro parlante, eh, Stewie, perdón que se ha ido el cursor, Stewie, que es el bebé, y Chris, perdón que se me había ido el nombre, Chris, que es el hijo mediano. En el estado de la cuestión, he de decir que el proceso de revisión bibliográfica y la elaboración del marco teórico ha sido bastante arduo porque la literatura sobre discapacidad y dibujos animados es bastante escasa. No voy a decir inexistente, pero muy, muy, muy escasa. Sobre dibujos animados hay literatura, sobre discapacidad hay muchísima literatura científica, pero sobre ambos solamente encontré un pequeño estudio que hicieron dos personas de una asociación de personas con parálisis cerebral de Castilla-La Mancha y que se presentó como póster en en un congreso sobre discapacidad intelectual en la Universidad de Salamanca, en el INICO. Voy a ir rápido porque tengo vuestro cronómetro y el tiempo apremia. En el marco teórico, bueno, un poco por encima comentarles que me baso en que la televisión es un medio de transmisión de ideas, valores y estilos de vida, con la función informativa, formativa, educativa y de entretenimiento, pero también tiene la contraparte de que al transmitirse valores también se pueden transmitir valores negativos y manipular esa información por parte de determinados grupos. La adolescencia, al ser una época convulsa, caracterizada por cambios en la personalidad y demás, pues bueno, algunos adolescentes pueden sentirse identificados con algunos personajes algo que le daría seguridad, sobre todo porque son socialmente aceptados en la serie. También, por otra parte, si él y los adolescentes están bien informados y el tema de la cuestión está debidamente fundamentado, pues este estereotipo obviamente será rechazado, no lo asumirán como propio.
El por qué los dibujos animados. Porque son ricos en ideas y fáciles de entender, porque tienen la capacidad de influenciar en aspectos cognitivos, emocionales y bueno, al combinar imágenes y dibujos y algunas veces textos, activan diferentes procesos cerebrales y facilitan la comprensión. Por otra parte, también en muchas series de ficción, ya no solamente los dibujos animados, pero hay varias series de dibujos animados en las que sí, aparecen los personajes que encajan en la descripción de estereotipos mm, típicos, por así llamarlo, que este autor, Pérez, los enumera como personas infrahumanas, monstruosas, malvadas, malhumoradas, vengativas. Seguramente se les viene a la cabeza Tyrion de Juego de Tronos, peligrosa, objeto de entretenimiento y mofa. En los circos, por ejemplo, se ha utilizado y se sigue utilizando a personas con acondroplasia, es decir, con enanismo. Y por otra parte también, sobre todo las personas con discapacidad intelectual, que lo habrán podido ver en películas como Campeones y demás, personas bondadosas, inocentes, angelicales. Bueno, aquí esto ya se lo he comentado, la adolescencia. ¿Por qué he elegido Family Guy y no otra serie como, como Los Simpsons o Desencanto o Big Moose? Series que están bastante eh, presentes hoy en día en las nuevas pantallas, que era lo que aparecía en la diapositiva anterior, pero tenía que pasarla. Las nuevas pantallas, como sabrán, son smartphone, tablet, etcétera, etcétera, ordenadores y además las plataformas de vídeo online, estilo Netflix, Disney Plus, HBO, etcétera, etcétera. Bueno, pues analizando varias de estas series, se pudo comprobar que en Family Guy aparecen hasta 53 personajes diferentes con alguna discapacidad. Aunque la mayoría no son personajes principales, sino secundarios e incidentales. Aquí les dejo un ejemplo. Por ejemplo, Joe, que es policía en silla de ruedas, es el que más aparece. Un personaje famoso, por ejemplo, es Stephen Hawking y su supuesta mujer con discapacidad, que no tiene discapacidad en la, en la actualidad, vamos, en la vida real. El personaje que no recuerdo su nombre, pero es de Regreso al Futuro, que, bueno, en la serie dicen que regresa al pasado y tiene relaciones sexuales con su madre, se queda embarazada y lo que aparece es una persona con discapacidad intelectual y otras discapacidades debido a la consanguinidad, como ha pasado con la realeza, ¿no? En muchos casos. Personas con síndrome de Down, con parálisis cerebral, bueno, con la cara al revés, esta discapacidad no existe, pero bueno, lo aparece. Un gallo con discapacidad intelectual también aparece, esquizofrenia, como OPI. Y bueno, el objetivo principal ya lo he comentado en las anteriores. Voy a ir rápido porque veo que ya llevo 10 minutos. La metodología que he utilizado ha sido mixta, tanto cualitativa como cuantitativa. En las cualitativas, analizando 27 indicadores que han sido elaborados por dos expertos y se han aplicado a las 16 primeras temporadas, visionando la serie, visionando los capítulos meticulosamente, pues se han contabilizado las veces que aparecían estos indicadores, como inclusión social, exclusión social, mofa, discriminación, los adjetivos y apelativos que se utilizaban y que se utilizan y que se han utilizado para nombrar a las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y en la parte cualitativa, con el análisis crítico del discurso, pues se han cogido también fragmentos de los más representativos, se han transcrito en un documento Word y es, mm, se les ha hecho Perdón, que como no tengo personas delante, me cuesta más trabajo hablar con una pantalla. Se les ha hecho un análisis cualitativo.
Esta es la parte que más le cuesta entender a las personas que no han estado en contacto con mi tesis. Yo separo la investigación en dos grupos. El grupo de indirectos, que es cuando los personajes con discapacidad aparecen pero no interactúan con los demás personajes, y la parte de directa, cuando hay una interacción directa o la persona con discapacidad, el personaje con discapacidad, perdón, es el, la persona que tiene la responsabilidad en ese momento en la serie o que como les digo, personaje secundario, el protagonista. Entonces los indicadores que han tenido más representación y más oscilación entre directos e indirectos han sido bueno, los calificativos que se utilizan para nombrar a las personas, los paradigmas que son el prescindente, que es cuando prescinden de la persona con discapacidad, el médico rehabilitador, que es cuando tratan a la persona con discapacidad como una enferma, y los paradigmas sociales que, que hablan de que la discapacidad es una interacción entre las posibles deficiencias de una persona y las barreras sociales eh, y culturales, bueno, y arquitectónicas, obviamente. También se ha llevado a cabo un cuestionario online en el que han participado 154 personas, en las que estaban personas con alguna discapacidad, familiares de estas personas, profesionales del ámbito y también profesionales con alguna discapacidad. Este cuestionario constaba de dos partes. Por una parte los datos demográficos, conocimiento del ámbito de la discapacidad y por otra parte una serie de preguntas sobre la serie, muy parecida también vamos, utilizando los indicadores del análisis crítico del discurso que anteriormente he comentado. eh, Tras el visionado de un vídeo, no puedo colgar el vídeo aquí ni me daría tiempo, sería imposible, así que les dejo el enlace que les llevará a un vídeo de reproducción directa en Dropbox. Voy a ir rápido porque veo que llevo 12 minutos. Bueno, los adjetivos y apelativos más utilizados en la serie Padres de Familia han sido minusválido, retrasado, paralítico, sordo y discapacitado. También pueden mirar otros como por ejemplo tonto, incapacitado, medio hombre, subnormal, piernas de espagueti, carga, lisiado, etcétera, etcétera. Eh, bueno, vamos a pasar directamente a los gráficos. En el análisis del discurso, el paradigma predominante, recuerden que antes les he comentado, cuando prescinden, cuando la persona con discapacidad es una enferma, es decir, se le considera enferma y cuando se le considera, bueno, es una interacción, lo social es que es una interacción entre la discapacidad y la parte social. Cuando no hay una interacción directa con la persona, el paradigma que más aparece es el social, porque la persona suele estar integrada. En cambio, cuando hay una interacción directa, los dos paradigmas que sobresalen son el prescindente y el médico rehabilitador. Cuando le preguntamos a las personas en el cuestionario online, el resultado es muy parecido. El paradigma prescindente es el que piensan que más aparece en la serie junto al prescindente y médico rehabilitador unidos. Y bueno, el médico rehabilitador también está aquí con un 22% que es bastante relevante. En la percepción sobre la persona, si es positiva o negativa, en el análisis del discurso, cuando no hay interacción directa, vemos que es positiva la percepción, en cambio, en el análisis, cuando hay una interacción directa, la percepción es negativa. Aquí también hablamos con las personas, bueno, en la respuesta de las personas en el cuestionario, el 51% no se siente representado con la imagen de la discapacidad que se muestra en la serie. Respecto a la discriminación que se da, igualmente en la parte indirecta una mayoría no sufre discriminación y en la parte directa una mayoría sí la sufre. En el
cuestionario online, pues las personas piensan que el 34% sí sufre discriminación y es representativo que un 59% no quiera responder. Según los resultados, la mofa, la burla que aparece en la serie, y hablamos de mofa como escarnio, como negativa, eh, va siguiendo el mismo curso que los demás. Cuando no hay interacción directa no aparece mofa y cuando hay interacción directa pues sí aparece. Igualmente en el cuestionario online las personas, aquí es incluso más representativo que las personas que respondieron el cuestionario, creen que el 86% de los personajes sufren mofa. Las conclusiones. Bueno, pues aunque en las últimas décadas los medios de comunicación parece que han reforzado la aparición de personas con algunas discapacidades, la imagen sigue siendo la de perpetuar enfoques equivocados o sesgados que en ninguna medida favorece la eliminación de los prejuicios hacia las personas con discapacidad ni utilizan las guías de estilo que están disponibles. También vemos que los postulados de los paradigmas prescindentes y médicos rehabilitadores parecen estar muy, muy arraigados todavía en la parte de la comunicación y bueno, aparecen en muchas ocasiones como si las personas fuesen las responsables de su discapacidad, cuando la discapacidad es no es responsabilidad de nadie, es una condición humana. Y bueno, la influencia que tiene la televisión en las edades como la infancia y la adolescencia, eh, dada su incompleta formación ideológica, pues, social y cultural, conviene cuidar las representaciones de las personas con alguna discapacidad para que no reproduzcan socialmente estos estereotipos. La discusión, bueno, podríamos decir que teniendo en cuenta que las series, además de entretener, aportan elementos de socialización, pues hay que tener cautela a la hora de elaborar los guiones y ser cuidadosos con el visionado que se puede hacer durante la infancia y la adolescencia, según Maraver y Aguadez. Y bueno, por otra parte, los niños, los adolescentes suelen ver la televisión que quieren en las nuevas pantallas, como hemos comentado, eh, y los padres no tienen tanto control sobre ellos, así que se propone un mayor control parental, que en las escuelas también se incluya un currículum académico, escuelas, me refiero a todos los ámbitos educativos, ¿vale? Secundaria, superior y demás, que tengan contenido sobre alfabetización mediática, educomunicación y que despierten el espíritu crítico ante los contenidos audiovisuales. Y ya me voy a pasar de tiempo. Muchas gracias por su atención, muy obrigado y estoy disponible para las preguntas que quieran hacerme. Un saludo de nuevo.